Entonces, ahora sí, primero ejemplo, luego explicación. Kenneth, Sí, quería nada más preguntar, después de logarítmica, ¿cuál sería la siguiente más agresiva? ¿Cómo sería Tukey, el orden? Tukey HSD Ladder se llama y Boxcox. Eso no vemos, nada más se los menciono porque existen y si ustedes no les pasan esta, existen estas que lo que hacen es definir rangos, pero esas son las que siguen, las que están en la literatura y R tiene funciones para hacerlas. Ok, ok. Gracias. Con gusto. Entonces, cuando no logramos cumplir los supuestos, vamos a hacer transformación de datos. Y esto, las transformaciones también se utilizan cuando eh, buscamos que dos variables distintas tengan distribuciones similares. Hay datos que recabamos que naturalmente tienen un comportamiento exponencial o cúbico, cuadrático. Por ejemplo, en lo que es medición de contaminación de contaminantes en agua, se presentan valores donde hay muy poco porcentaje del contaminante, pero cuando se presenta hay un montón. Entonces hay una disimilitud cuando no está, que los datos son muy chiquititos, a que cuando está sale por indicadores disparados. Eso es exponencial, eso se ecualiza con una transformación logarítmica. Entonces, si nosotros tenemos presente el comportamiento natural del fenómeno que estamos analizando, el experimento de los datos que estamos recabando, ya sabemos que va a requerir de una transformación. Como les digo, el ejemplo en el agua es un ejemplo clásico en eso. También en electrónica tenemos lo que son ganancias en decibeles, que es algo que sigue un comportamiento exponencial y nosotros lo linealizamos presentándolo como decibeles. Dani. Pero me quería preguntar que estas transformaciones también es válido aplicarlos para que digamos, si yo quiero hacer un t-test y el supuesto es que tenga normalidad, puedo convertirlos por medio de estas transformaciones para que tengan ese comportamiento y Sí. verse la prueba. Lo que Ok. pasa, y te digo sí, no por el TITES, más bien te lo digo sí, porque un ANOVA monofactorial que compara dos niveles es igual a un TITES y es un ANOVA. Y en el ANOVA podemos hacer transformación de datos. Entonces sí, se puede utilizar. Jimmy. Profe, una pregunta. Por ejemplo, digamos que estoy en una investigación y está en este mismo caso que necesito hacer una transformación y yo hago la cuadrada, después la cúbica, logarítmica, boxcut y power of ladder y ninguno de esos surtió efecto. En ese caso, es mejor recurrir a una alternativa de un ANOVA, o sea, algo parecido a un ANOVA como estaba leyendo como el Kruskal-Wallis test, o tal vez tiene que ver algo, un error con cómo se recopilaron los datos, o como cuál podría ser la explicación de eso. Ok. Responderte eso, estás haciendo una pregunta bastante interesante. Usted recabó sus datos y usted se tiró de nuevo todo el curso de diseño de experimento, todos los videos a velocidad 1x, no lo puso en 2x, ¿verdad? Con toda la paciencia usted lo oyó y siguió todo el libro al pie de la letra. Recabaste los datos y no, eso no se puede analizar por ANOVA. El fenómeno que usted está estudiando, eso no cabe en un ANOVA, no pasa los supuestos. La homogeneidad de la varianza nunca pasó. Puedes migrar a pruebas, eso que mencionaste se llama pruebas no paramétricas, Kruskal-Wallis. ¿Qué lo que haces es que tomas tus datos y los metes en cajoncitos de rangos? Y usted al meterlo en cajoncitos de rangos, al fin y al cabo, lo que termina comparando es, si tomo datos aleatorios de estos dos grupos, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezcan al mismo cajón de rangos? Eso es lo que hace una prueba no paramétrica. Usted tiene dos grupos. La variable de respuesta usted la definió
en rangos. Usted toma muestras aleatorias de los dos grupos, ¿cuál es la probabilidad de que caigan en el mismo cajoncito, en el mismo rango? Eso es lo que hace una prueba no paramétrica. La recomendación que yo te haría, si eso te pasa en la investigación, siempre, Jimmy, tenemos que entender qué estamos haciendo. Ya lo hemos mencionado bastante en el curso. Si usted hizo todo bien y no le pasó a NOVA, es explorar pruebas no paramétricas. Es lo que se agotaría. Si da tiempo, podemos ver pruebas no paramétricas. Probamos una clase ahí que tenemos que ver si nos da chancecito. Pero sí, ese es el camino a seguir. Ah, ok. Más bien, muchas gracias por si me sucede en la tesis o algo así. Perfecto. Pura vida. Entonces, volviendo a lo que yo les estaba mostrando acá, típicamente solo vamos a transformar la variable dependiente, dígase la variable de respuesta, pero en modelos complejos y en regresión múltiple hay casos de transformación de variables dependientes como independientes, pero no es lo común. Transformar datos no tiene nada prohibido, no estamos haciendo ninguna trampa, no estamos haciendo nada que nos permita brincarnos procesos o llegar a conclusiones distintas. Lo que sí es que a la hora que presentamos los resultados tenemos que decir que transformamos los datos y tenemos que mostrarlo. Por ejemplo, tal como lo pongo aquí en la línea, una manera de reportar un resultado es científico que hay una diferencia significativa en la transformación logarítmica del rendimiento. Entonces, ya no decimos hay una diferencia significativa en rendimiento, sino que hay una diferencia significativa en la transformación del rendimiento. Ok, hagamos aquí una pausa porque voy a seguir leyendo estos dos, pero en el siguiente video cuestionen en esto. Empiecen a mentalizarse para que me cuestionen esta línea y esta línea. Necesito estudiantes escépticos. Recuerden, la ciencia es escepticismo. En el siguiente video vamos a cuestionar eso. Y luego en estadística en resumen, podemos mostrar los promedios transformados o devolverlos a sus unidades originales. Todavía no hemos llegado al otro video. Dependiendo de los datos, algunas medidas van a ser normalmente distribuidas o van a tener un comportamiento logarítmico, ganancia de audio, tienen un comportamiento exponencial, entonces le sacamos el logaritmo para obtener los decibeles, o lo que les mencioné, la verificación de contaminantes en agua, tiene esa característica. Lo notamos cuando vamos a tener en el conjunto de datos valores muy bajos en conjunto con altos y muy altos. Esa es una distribución exponencial, necesitamos ecualizarla. También si tenemos distribuciones con un sesgo, por ejemplo, un sesgo a la derecha o a la izquierda, la transformación de datos nos sirve. Y si aplicamos transformación logarítmica, hay que evitar el caso de logaritmo de cero, por lo que tenemos que sumar una constante.